Exactamente, esa es la respuesta. Eres tú. Hola, yo soy Lizzy Saracho, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a platicar acerca de las vacaciones y por qué no pueden ser eternas, por qué no pueden ser para siempre. Yo creo que todo el mundo lo hemos deseado por lo menos alguna vez en la vida, si no es que todos los días de nuestra vida es algo que queremos. Pero pues hoy te voy a platicar exactamente por qué eso no puede durar para siempre. Y antes de comenzar con el video, ya sabes, te dejo mis redes sociales en la cajita de información, de descripción, nunca sé cómo llamarle a ese pedacito donde ponemos cositas, información. Ahí te las dejo para que me puedas seguir y estemos más en contacto. Si te gusta este video, me apoyas muchísimo dándole like y suscribiéndote a mi canal. Así que comencemos con el video. Vacaciones son como esta realidad alterna dentro de nuestra propia vida, o esta como burbujita en nuestra vida cotidiana donde de repente todo es perfecto, todo es ideal, todo es bonito y maravilloso. Comienzan prácticamente desde que las planeamos, porque desde que ya estás así como que checando vuelos o comprar los boletos o viendo dónde te vas a quedar, o ya sabes, como que te empiezas a hacer estas ideas, ya lo estás saboreando, ya estás imaginándote en la playa con tu bebida, así con los pies en el mar, o estás en la nieve esquiando, o donde te guste estar. El punto es que te imaginas en el lugar y estás, ya sabes, como que viendo opciones y dices, mejor aquí para hacer esto, mejor acá, ¿qué me voy a llevar? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo le voy a hacer? Y todo así, se te empieza a formar la idea. O sea, por favor, imagínate tus vacaciones soñadas, las perfectas, las que así darías todo por tener esas vacaciones. Digamos que te doy una semana de tiempo para que te vayas a donde quieras, hagas lo que quieras, no importa con quién, dónde, tus vacaciones de ensueño. Y a lo mejor estás diciendo, ¿una semana? No, pues mija, una semana no me alcanza para nada. O sea, espérame, dame más chancitas, así como para irme más lejos, porque una semana más el vuelo, más... Ok, te doy 2 semanas. ¿Ya las imaginaste? ¿Ya decidiste a dónde irías? ¿Con quién irías? ¿Qué harías? ¿Ya te visualizaste? Ok, ahora imaginemos que te doy mejor 4 semanas. Tienes unas vacaciones de 1 mes. ¿O sabes qué? Te doy 1 año. 1 año para que disfrutes tus vacaciones. Me agarraste de buenas. Lo pensé súper bien y mejor toda tu vida. Quédate ahí el resto de tu vida. Vacaciones eternas. Probablemente lo primero que te venga a la mente es una super mega emoción. No manches, puede ser, wow, no lo puedo creer. Haces tus maletas, se llega el día, te montas ese avión y te vas. Supongamos que tu lugar soñado es una playa paradisíaca preciosa, así ya sabes, de película. Llegas, no puedes con la emoción y es como wow, lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Te metes al mar y luego a la alberca y andas en bikini todo el día, tomando tu bebida favorita sin límites, botanita, todo padrísimo, delicioso. Pasa una semana, pasan 2 semanas y de repente es como que... o sea, está súper padre, pero no sé, como que extraño así mi cama o mi casa o así, ¿no? Y luego pasa 1 mes y empiezas así como que... Pues como que está padre, pero... como que ya el sol, ya no, o sea, demasiado sol y luego la arena se mete en todos lados y luego el clima súper húmedo, pues mi cabello se esponja cañón y es todo un show estarlo controlando y estoy con la cara brillosa todo el día, estoy sudando todo el tiempo. Pasan 2-3 meses y luego es, la gente del hotel, o sea, me tiene harta, y luego los vecinos son súper ruidosos, ¿qué les pasa? Y luego los niños estos que siempre están en la alberca y se la pasan salpicando todo, y mientras pasa más tiempo, más aumentan las quejas y de repente tú ya estás en tu vida cotidiana, pero en una playa paradisíaca, y de todos modos tienes la misma cantidad de quejas o tal vez hasta más. Tienes la misma cantidad de insatisfacciones, tienes la misma cantidad de absolutamente todo, solo que cambiaste de lugar geográfico y de clima. A lo mejor en la emoción del momento de imaginarte tus vacaciones de ensueño estarás diciendo, no, a mí no me va a pasar eso porque yo voy a ser súper feliz, mirrinísimo cuando tenga todo eso ya así. Yo ya morí feliz. No. Siempre en todas las vacaciones lo puedes notar cuando ya duran más del tiempo necesario, así como que ya se pasaron, como que empiezas a quejarte, empiezas como que esto no me gusta,
como si fuera la vida cotidiana, como es uno en la vida normal. Y si te estás preguntando ¿por qué pasa eso? Explícame, mujer, para eso estoy viendo tu video, por Dios. Pues la respuesta es muy sencilla, porque estás conviviendo contigo mismo. Esa es la respuesta. Bye, se acabó el video. Esa es la respuesta, hasta aquí el video lo pudiéramos terminar, pero no, te voy a dar una explicación, obviamente un poquito más a detalle. Lo que pasa es que pues uno tiene que cargar consigo mismo todos los días de su vida. Como ya te he dicho en videos anteriores, uno está consigo mismo desde que naces hasta que te mueres. Algo que se me pasó decir es que las vacaciones son tan maravillosas porque tienen fecha límite. Como es un periodo corto de tiempo, podemos hacernos estas ideas de la vida perfecta. Pero cuando ya duran demasiado tiempo, pues esta burbujita de idealización se rompe, la realidad sale a flote y nuestra verdadera personalidad nos alcanza. Tú estás contigo mismo en todo momento, no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, así estés solo en tu casa o te vayas al espacio exterior, te vayas de viaje, hagas lo que sea que hagas, tú estás contigo. A veces puedes estar acompañado, claro, y estar con más personas, pues eso como que te distrae la mente de ti mismo porque estás enfocado en otros, pero siempre, sí o sí, vas a estar tú contigo, no importa el lugar, no importa la situación. Entonces podemos sacar a conclusión que aquí el molesto e irritante eres tú. Espera, eso se escucha muy feo, sí lo sé. En resumen, tú vas a ser tú, no importa dónde estés o con quién estés. Esto no es una excusa ni una justificación de esas horribles que se me hace, perdón, pero la cosa más mediocre de la vida, más conformista y más cerrada de mente, de que así soy yo y si quieres, y si te gustó. Pues no. No, de hecho en este canal vamos todo lo contrario. Sí, así eres tú en este momento, pero no quiere decir que así vas a ser tú por siempre o que así tienes que ser tú por siempre, porque esa es una elección tuya. Sí, el temperamento es algo que se hereda, pero el carácter y la personalidad son cosas que se pueden ir trabajando. Lo que eres tú ahorita es un resultado de muchísimas cosas, es una mezcla de miles y millones de cosas que han pasado a lo largo de tu vida. De todo eso que vamos viviendo, vamos aprendiendo. Acuérdate que cuando somos niños somos como una esponjita y todo lo absorbemos, pero cuando nos hacemos ya personas conscientes, adultos maduros, responsables, ay ajá, pues ya uno toma sus propias decisiones. Solo que hay gente que decide vivir en modo automático y pues no hacerse cargo de esas decisiones y simplemente echarle la culpa a todo lo demás menos a ellos mismos. Pero no importa quién decidas echarle la culpa, la verdad es que la culpa al final pues es de las decisiones que tomamos. Entonces, si tú eres una persona que vive todo el tiempo súper enojada por todo, siempre encuentra de qué quejarse, siempre encuentra excusas de por qué su vida es horrible y miserable, siempre encuentra una manera de compararse con los demás, siempre encuentra cómo criticar al vecino, siempre encuentra, ya sabes, como esas personas súper negativas, súper enfadosas, súper pesadas. El problema, querida persona, eres tú, no el resto del mundo. El mundo siempre va a tener cosas feas y siempre va a tener cosas bonitas, eso te lo aseguro. Por más feísima que sea tu vida, siempre vas a tener por lo menos una cosa que agradecer, y por más hermosísima y perfecta que sea tu vida, siempre vas a tener por lo menos una cosa mala. Entonces aquí es cuestión de perspectivas, aquí es cuestión de actitud, de qué haces tú con las cosas que te pasan. Y podrías estar creyendo que yo ya me desvié del tema, que yo ya me fui como gorda en tobogán para otro lado, pero no, de hecho todo esto está relacionado. Si detestas a las personas, detestas el clima, detestas todo lo que te pasa, si te agarran y te mueven de ubicación geográfica a otra parte del mundo, vas a encontrar la manera de detestar todo. A lo mejor dices, bueno, pero es que yo detesto el calor, y te mueven a un lugar con frío. Dices, ok, ya no detesto el clima, pero te juro que vas a encontrar otra cosa de qué quejarte y otra cosa que detestar, porque eso es algo tuyo, eso es algo de tu actitud, de tu forma de enfrentar la vida. Estuve así de no encontrar la palabra, me quedé en el de tú. Entonces nunca jamás en tu vida vas a poder huir de ti mismo. Puedes taparlo momentáneamente con cosas no saludables, con, ya sabes, como sustancias, bebidas, distraerte con gente, proyectar tus problemas con otros y desquitarte con otra gente, y puedes tratar
pero no lo vas a lograr. Todos son como curitas momentáneas que de hecho a la larga hacen peor las cosas, porque pues mientras más tiempo pasa, pues más así como que se van arraigando estas cosas en nuestro ser y más así como que más coraje acumulamos, porque pues sí, se van acumulando las cosas. Entonces, si tienes un problema con la vida, lo más probable es que el problema seas en realidad tú y tu manera de afrontar las cosas, no la vida en sí. Entonces, trabaja en ti. Se dice fácil, pero la verdad se requiere actitud, ganas y mucha constancia para hacerlo, pero sí se puede, te lo jurísimo que sí se puede. Y para esto también hay terapias que la gente, yo no sé por qué tiene esta creencia de que es pagarle a alguien para que me escuche, mejor le platico a mi amiga. Sí, pero tu amiga no está especializada, no como que estudió para eso, porque los amigos siempre dan buenos consejos, pero un terapeuta es una persona que se especializa en esto. Y acuérdate que la mente es en su gran mayoría inconsciente. La mente consciente que tenemos es un pequeño porcentaje. Entonces lo que estas personas especializadas hacen es trabajar contigo en cosas que tú a lo mejor ni te has dado cuenta. Trabajan también a tu cerebro inconsciente y lo hacen consciente y tienen muchas técnicas y cosas. Son personas que estudiaron, entonces pues saben más que una persona regular. Hay muchos tipos de terapias, hay libros, hay videos, hay cositas que te pueden ayudar, pero al final siempre la terapia para mí va a ser respuesta sí o sí. Eso siempre ayuda y así son las cosas. Todo es cuestión de actitud y todo depende de uno mismo. Puedes huir de tus problemas, pero va a ser un ratito, porque al final siempre vas a jalar tus problemas contigo porque son tuyos, es algo interno. Entonces huyas a donde huyas, tú vas a seguir siendo tú. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te sirva y espero no haber sido demasiado ruda, pero es la verdad. Tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que aprender a lidiar con ciertas situaciones y a dejar de quejarnos de todo y hallar ese problema siempre en todo. O sea, hallamos la manera de encontrar lo malo. Mejor porque no usas eso, pero a la inversa, y tratas de hallar la manera de encontrarle algo positivo a las cosas. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Ya sabes que yo te quiero muchísimo y que te veo el siguiente jueves para el próximo video. Bye. Una playa una playa paradisíaca. En todo momento.